Soy Brian Mate Teorías 28. Y hoy les traigo este fanfic hecho por mi titulado Reencarnación Mágica. Ahora soy parte de Wizarding World. Capítulo 2. La mente es un lugar peligroso si no sabes controlar tus pensamientos, eso es algo que aprendí a las malas. Pensé que el haber dejado mi mente en blanco como un lugar al cual recurrir para hacer que el tiempo pasase más rápido y así esperar hasta que mi cuerpo se desarrolle lo suficiente como para empezar a actuar como si de una persona adulta se tratase, aunque significará ser visto como un niño raro. En estos últimos días me estuve cuestionando los más recientes acontecimientos de mi vida pasada junto a lo que recientemente experimento al ser no más que un pequeño infante. Dichos pensamientos me llevaron hacia el descubrimiento de un lugar el cual habitaba lo más profundo de mi mente, al menos en esta vida, algo que no sería posible en condiciones normales de haberme encontrado en mi vida anterior. En el vacío de dicho rincón de mi mente venía el pensamiento de por qué más tenía que vivir, qué me tenía que pasar en esta vida para poder descansar. Lo único que quiero yo realmente es volver a encontrarme con mi hija, poder abrazarla y decirle que todo va a estar bien aunque fuera mentira. Sabía muy bien mi condición actual, no era estúpido, era obvio, había renacido extrañamente con mis recuerdos, había empezado a pensar con la mente un poco más abierta y llegué a la conclusión de que lo más probable es que había reencarnado en un mundo mágico, un mundo donde aquello conocido como la magia era real, algo que me hacía sentir extraño por dentro. Me sentía confundido pero a la vez asombrado e incluso sentía cierto placer al saber que esta nueva vida, por más extraño que parezca, yo era capaz de hacer magia, sino cómo se explicaría los sucesos extraños que pasaban en esta nueva vida. Por dentro me preguntaba en qué mundo llegué a reencarnar, acaso estoy años en el futuro de mi antigua vida, o si acaso había reencarnado en alguna franquicia de ficción en la cual podría desenvolverme y empezar una vida desde cero, lo cual era algo que deseaba profundamente, aunque una parte de mí se rehusaba a pensar que en cualquier momento despertaría de un extraño sueño. Lastimosamente para dicha parte de mí fue una decepción saber que a pesar de que los días pasaban no parecía que esta vida fuese un sueño, y por el contrario empecé a refugiarme cada vez más en mi mente al punto en el que aquello lo alguna vez llamé mente en blanco pasó a llamarse mi rincón personal interno, un nombre el cual me hacía sentir un poco más intelectual a pesar de lo estúpido que eso sonaba. Sabía que dicho lugar era mi única manera de poder hallarme a mí mismo, al menos por el momento parecía que hacía, al menos hasta que un pensamiento vino a mi mente. ¿Será que mi hija le pasó lo mismo que a mí? Dicha pregunta me hacía sentir inquietud al punto que desarrollé ansiedad. Necesitaba calmarme de alguna manera y mi subconsciente no hizo más que empeorar las cosas. Aquello a lo que recientemente denominé mi rincón personal interno me hizo desarrollar una falsa ilusión que hacía parecer que mi hija Sunreet me hablaba y me hacía sentir miserable. Sus palabras eran claras: eres una vergüenza de hombre, no pudiste ayudar a tu familia, fallaste como padre y fallaste como esposo, por tu culpa mamá y yo estamos muertas. Así fue durante tanto tiempo que me olvidé por completo de que habían pasado años en los que yo lidiaba siempre con lo mismo. Mientras tanto en el mundo exterior las cosas no fueron tan desagradables, vivía en condiciones precarias, aunque llegado a dicho punto no era como si me importase, comía lo necesario para que mi cuerpo de niño se desarrollase, incluso logré sobresalir sobre otros niños gracias a mi conocimiento previo de mi otra vida sobre aspectos de la vida cotidiana, incluso logré adoptarme al idioma, aunque pensé que sería más difícil de lo que en un principio pensaba. Era mi mente. Hubo un momento donde lo único que pude llegar a ver era una oscuridad tan potente que llegaría incluso a afectar al exterior. Simplemente de un momento a otro mi oscuridad interna logró llegar al exterior haciéndome sentir un dolor indescriptible. Mi cuerpo se vio rodeado de oscuridad y rápidamente empecé a destruir todo a mi paso, matando a todo aquel que tuviera la mala suerte de estar en mi rango de alcance, por más que intente contenerme porque sabía que me encontraba en un albergue y que posiblemente muchas personas inocentes morirían por culpa de lo que me estaba pasando, y por más que luché en contra de aquella oscuridad los sentimientos negativos se antepusieron a mi voluntad, convirtiéndome en una masa oscura de malos sentimientos que acabó por destruir todo a su paso. Lo último que pude ver a pesar de estar rodeado de oscuridad fueron los cuerpos sin vida de niños y jóvenes adultos tirados en el suelo junto a los restos del albergue completamente destruidos. Mientras tanto en la zona Ron. Maldición, justo por este tipo de escenas tomé la decisión de retirarme dentro de poco para poder ayudar a mi hermano George con sortilegios Weasley. Decía Ron intentando aguantar las ganas de vomitar al ver los cadáveres en el piso. Harry. Nos enfrentamos a los mortífagos, vimos cientos de muertes en la guerra y a pesar de eso sigues siendo tan delicado. Neville. Chicos, no discutan, recuerden por qué vinimos aquí.
decía Neville intentando calmar a Harry y a Ron. Harry, no parece haber sido un ataque orquestado por alguna organización mágica terrorista, ni siquiera vi algo igual con los mortífagos, y eso que eran el peor tipo de personas. Ron, los rastreadores mágicos del Ministerio de Magia alertaron sobre presencia mágica en el lugar. Neville, al principio la presencia mágica detectada por el radar fue tan baja que se pensó que se trataba de un bebé o posiblemente un menor de edad. Harry, muchachos, miren lo que encontré. Decía Harry mientras desenterraba el cuerpo de un niño, el cual parecía seguir con vida. Ron, esto es extraño, los rastreadores que tenemos apuntan a que la presencia mágica del lugar era producto de dicho niño. Neville, tenemos que asegurarnos de que se mantenga en las condiciones adecuadas, una vez que esté consciente podremos hacerle un par de preguntas. Por el momento, deberíamos llegar a ese niño al Ministerio de Magia directo con el Departamento de Servicio Infantil Mágico. Harry, reparo. Había gritado Harry, todo el lugar había sido reconstruido. Ron, ahora que Harry reconstruyó el lugar, es momento de actuar y limpiar la zona. El Ministerio de Magia se encargará de hacer que este altercado fue un accidente provocado por alguna criatura mágica para desviar la atención del ministro de Magia Muggle, al igual que dichas entidades gubernamentales no mágicas. Neville, un poco de corrupción política para que Mundo Mágico no sea expuesto después de todo esto último. No nos hace tan diferentes de los mortífagos. Harry, campo despejado, los cuerpos muggles fueron deshechos. Decía Harry mientras se deshacía de los cuerpos muggles con el hechizo de incendio, logrando incinerar dichos cuerpos. Ron, es bueno saber que este lugar se encontraba lejos de cualquier rastro de civilización. Neville, nuestro trabajo aquí terminó, es momento de volver al ministerio. Algo me dice que tendremos mucho papeleo que hacer, una razón más para dejar este trabajo de horror, decía Neville desanimado, tomando entre sus brazos mi cuerpo inconsciente. Harry, es momento de irnos, tomen mi brazo. Ron y Neville al poner su mano sobre el brazo de Harry, el cual usó aparición para aparecer en el ministerio. Ron, me adelantaré a los hechos, encárguense de llevarse al niño, yo empezaré con el papeleo de una vez, no quiero llegar tarde a casa, no quiero que Hermione se ponga agresiva conmigo. Harry y Neville reirían por el comentario de Ron y ambos se llevarían mi cuerpo a un inconsciente. Tiempo después. Al despertar, una mujer muy amable me recibiría. Doctora, qué bueno que por fin te recuperas, pasaste un par de semanas inconsciente. Brian, debió haber sido producto de agotamiento. Decía yo evitando mencionar el hecho de haber sido rodeado por oscuridad y haber matado a tantas personas por no haber sido capaz de controlarme. Doctora, eres un niño, te recomiendo que intentes descansar un poco, yo notificaré a las autoridades del ministerio sobre tu situación actual. Brian, ¿de qué clase de ministerio hablas? Doctora, hablo del Ministerio de Magia de Gran Bretaña. Brian, ya veo si existe el Ministerio de Magia, eso quiere decir que reencarne en el Wizarding World, decía en un estado de sorpresa pero a la vez de temor. Como un antiguo Potterhead sabía los peligros que este mundo poseía, pero a su vez un sentimiento dentro de mí se apoderó de mi cuerpo, era felicidad que pasó a opacar el sentimiento de temor que sentía recientemente, felicidad por saber que había nacido con magia en un mundo en el cual podría llevar al máximo la capacidad de hacer magia con la cual había nacido en este nuevo mundo, las cosas que podría llegar a lograr eran casi infinitas, todo gracias a la magia. Había pasado tanto tiempo divagando entre mis pensamientos que no me había percatado del hecho de que un hombre bien vestido llegó a la sala donde me encontraba. Trabajador, me enviaron para notificarte acerca de tu condición actual de la manera más sencilla y eficiente posible para alguien de tu edad. Como trabajador del ministerio, es mi trabajo cumplir con el trabajo asignado, así que te recomiendo poner atención, niño Brian. Con todo respeto, no quiero que usted se refiera a mí como niño, usted no sabe nada de mi condición y dudo que usted y el Ministerio de Magia sean conscientes del milagro que es que alguien como yo se encuentre ahora en este lugar. Le invito a echar un vistazo a mi cabeza, utilizando la legerdemancia y tranquilo, mis barreras de oclumancia no están desarrollados, tan solo un pequeño vistazo es suficiente para que vea de lo que estoy hablando. Dije yo con la clara intención de dejar tramado al hombre el cual se había referido a mí como niño, algo que me había hecho sentir mal a pesar de que actualmente mi cuerpo era el de un niño. Brian, un pequeño vistazo a mi cabeza será suficiente para traumarlo, además espero que se entere de que su existencia es gracias a una autora y que su simple existencia forma parte de la ficción. Veamos cómo la mente de un personaje es capaz de reaccionar ante una revelación de dicho calibre.
Tenía mis razones para dejar que el hombre usara la legeremancia en mí. La primera era una venganza personal al hombre por haberme llamado niño y la segunda por simplemente querer aprender sobre el hecho de cómo reaccionaría su mente al saber de que se trataba de un personaje de ficción. El trabajador del Ministerio de Magia intentó usar la legerencia en mí y al poco tiempo de usarla caería desplomado al suelo. En dicho momento la doctora, que hace poco había sido muy amable conmigo, acudió al lugar e intentó ayudar al trabajador del ministerio. Dándose cuenta de algo, el trabajador del Ministerio de Magia había muerto. La doctora parecía aterrada por su expresión en el rostro y la manera en la que ella actuaba. Supe que era la primera vez que ella presenciaba algo así. Decidí actuar y contarle la verdad usando el inglés que había aprendido en mi otra vida, el cual ya era uno avanzando y agregando los años que mi actual cuerpo tiene más la educación básica en el idioma inglés que recibí en el orfanato. Pude hablar con la doctora con fluidez, fui honesto con ella. Después de todo, algo que me caracterizaba de mi otra vida es ser una persona directa y honesta, algo con lo que aprendí que la mayoría de la gente no se sentía cómoda, puesto a que a la mayoría de personas que conocí en mi otra vida no soportaban que alguien les dijese sus verdades a la cara. Hablé sobre lo sucedido. La doctora, sorprendida sobre lo que le conté, parecía mantenerse alerta y a su vez algo desconfiada de mí, al punto en el que ella intentó usar legeremancia en mí, algo a lo que permite sin poner resistencia, puesto a que conocía los conceptos básicos de la oclumancia. Lastimosamente, debido a mi inexperiencia a la hora de usar magia, era incapaz de darle un uso efectivo en contra de legeremantes experimentados. Cuando ella entró en mi mente, pude ver cómo su rostro se puso pálido y cómo las lágrimas caían de su rostro. Al parecer la doctora tuvo la suficiente fortaleza mental para poder resistir toda la información que pudo obtener de mi mente, al menos eso pensé antes de ver a la doctora desplomarse en el piso. Me sentí culpable y rápidamente me levanté e intenté ayudar a la doctora. Lastimosamente mis esfuerzos fueron en vano. Brian. Maldición, recién me entero de algo que desafía todo lo que conocía posible. El hecho de que reencarnara en el Wizarding World es algo más que fantástico, es mágico, y lo primero que hago es dejar a dos personas posiblemente en un estado vegetativo, aunque pensándolo bien ellos usaron legeremancia en mí, por lo que no es de todo mi culpa. Siendo sincero, creo que la sensación de saber que estoy en un mundo mágico opaca todos los malos pensamientos que puedo llegar a tener en una situación tan seria como esta. Mantén la mente abierta, decía yo en mi otra vida. Maldición, ya estoy empezando a hablar solo, o estoy hablando conmigo. No puedo dejar de parecer un rarito por un día. Respira profundo, deja de hablar demasiado y cálmate, Brian, todo estará bien, esto no podría empeorar. Decía yo hasta que la puerta de la sala se abrió y aparecieron unos hombres con traje, los cuales, al ver a un miembro del ministerio y a una enfermera tirada en el piso cerca de un oscurial, no era la mejor de las presentaciones, por los que ambos magos me ataron usando el hechizo de Incarceros. Caí al piso asustado por lo que estos hombres podrían hacerme, aunque al ver sus trajes y analizar más a fondo la situación deduje que podrían tratarse de agentes del ministerio, pero a juzgar por lo rápido de la reacción que tuvieron al ver el mínimo indicio de amenaza, me atraparon. Supe que estos eran aurores. Brian, solo auroras entrenados podrían reaccionar así de rápido, sin contar a estudiantes experimentados de escuelas mágicas o hechiceros fuertes o mortífagos, los cuales son una minoría en el mundo mágico. Pasé pensando en cómo podría desarrollar mis habilidades mágicas y qué usos podía darles en un futuro si es que lograba salir de esto. Lastimosamente para mí, no me dio el tiempo para reaccionar y ya me encontraba aturdido debido a que uno de los aurores había usado el hechizo Stupefi. Estando completamente aturdido, no era consciente de lo que llegaba a pasar a mi alrededor. Al momento de poder recuperar el conocimiento y salir del aturdimiento en el que me encontraba, pude ver cómo me encontraba atado a una silla. Mis manos estaban sujetados por cadenas mágicas y solo pude escuchar a un juez a gritar unas palabras las cuales no logré oír al estar distraído viendo la infraestructura del lugar. Sin duda alguna, me encontraba siendo juzgado, al parecer justo en el mismo lugar donde se sentenciaba a los magos tenebrosos. Una sentencia. A mi mente vino el recuerdo de haber leído el cuarto libro de Harry Potter y recordé cuando Rodolphus Lestrange junto a su hermano Rabastan Lestrange y Bellatrix Lestrange junto a Barty Crouch Jr. eran sentenciados a cadena perpetua en la prisión de Azkaban. Al terminar de recordar eso, a mi mente vino el recuerdo de cuando vi por última vez la película de Harry Potter y el Cáliz de Fuego, justo en la parte donde Igor Karkaroff delataba que Barty Crouch Jr. participó en la tortura en contra de los padres de Neville mediante el maleficio
cansancio cruciatus, al terminar apoderó de mí estando completamente asustado y incapaz de poner atención a mí habiendo producto del miedo y de la adrenalina que estaba sintiendo al contemplar la posibilidad de ser enviado a Azkaban. El hecho de estar aquí encadenado sin ninguna explicación aparente fue el desencadente de que mis malos pensamientos y sentimientos se apoderaran una vez más de mí. En un so cuantos segundos pude notar como mi cuerpo se llenaba de oscuridad. Esta vez parecía ser distinto, tenía un cierto nivel de conciencia. Lastimosamente eso no evitó de que la oscuridad se apoderara de mí y de un momento a otro solo pude sentir mi cuerpo rodeado de oscuridad donde todo aquello que estaba cerca de mí era reducido a polvo. No importaba que estuviese en mi camino, todos caían ante la oscuridad que había consumido mi ser. Al poco tiempo empecé a perder la conciencia y cada vez se me hacía más difícil estar consciente de mis actos en este estado. Lo único que podía ver era como el ministerio era arrasado por mí, no son antes contemplar lo hermoso que era el lugar. Lastimosamente para mí, fui incapaz de poder contemplar por mucho debido a mi situación actual. Podía sentimental algo culpable puesto a que era testigo de primera fila el cómo esta oscuridad terminaba por arrebatarle la vida a todo aquel que tuviese la desgracia de estar cerca de la oscuridad que me rodeaba. Con el poco nivel de conciencia que aún conserva intenté detenerme, pero fue en vano. Lo último que pude ver antes de caer rendido ante la oscuridad era como varios aurores intentaron detenerme sin éxito alguno, todos ellos acabaron muertos. La sangre se apoderó de la zona y todo estaba pintado del rojo de la sangre de las víctimas que mi forma actual había cruciado. A pesar de no estar consciente, la oscuridad siguió destruyendo todo a su paso hasta el punto en el cual por mero desgaste regresé a mi forma normal. Cuando recuperé la conciencia me sentía terrible puesto a que podía recordar perfectamente lo que había pasado, puesto a que no perdí la conciencia, al menos no como la primera vez que esto me pasó. Para el colmo me encontraba en la nada completamente sin conocer dónde me encontraba, con cansancio tanto físico y mental. Para mi mala fortuna, Brian, tuve una oportunidad de tener una nueva vida y todo se echó a perder. Caí de rodillas al piso estando a punto de llorar, cosa que no pasó debido a que ni siquiera tenía las fuerzas para llorar. Mi cuerpo se dejó caer sobre el frío pasto esperando quedar inconsciente otra vez. El frío azotaba mi rostro, el cual se encontraba inexpresivo, inclusive a pesar de que gotas de agua caían sobre mí por culpa de la lluvia. No tenía las fuerzas para seguir avanzando a donde sea que el destino me llevase. Solo quería que todo esto se acabe. Lo que hace poco para mí fue un sueño hecho realidad se había tornado en una pesadilla. La gravedad del asunto era algo que con lo que debía ser consciente. Estaba en el cuerpo de un niño en un mundo completamente diferente al mío, cansado, agotado, sin saber cómo controlar la oscuridad que se había apoderado de mí. Me sentía inútil y patético, incluso no podía evitar repetirme a mí mismo lo estúpido que fui al desperdiciar la oportunidad de iniciar una nueva vida desde cero. Brian, no sé qué hacer, quizás tan solo deba dejarme llevar, mantener la mente abierta y ver hacia dónde me lleva todo esto. Genial, ya estoy empezando a hablar solo otra vez. Una risa irónica salió de mí. Quizás estoy loco, aún así las mejores personas están locas, ¿no es así? Quizás deba dejarme llevar por lo mágico, algo que parecía imposible en mi mundo de origen, pero en este era real, a pesar de que parecía de que no estaba viendo la gravedad del asunto. Al saber que la magia era posible al menos en este mundo, o al mero hecho de haber reencarnado con mis recuerdos en este mundo, me sentí feliz y una parte de mí no se sentía extrañada más. Sin embargo, dentro de mi corazón algo se sentía diferente. Se trataba como si de un deseo infantil se tratase. Es como si la inocencia, la cual desde que era niño había perdido, regresaba a mí. Pude ver el cielo y noté que todo se había oscurecido. Brian, wow, en serio debería poner más atención a mi entorno. Pasó mucho tiempo hablando solo y no me doy cuenta de lo que parecen ser unos segundos o minutos para pueden ser horas. Quizás deba buscar un lugar donde quedarme antes de que mi cuerpo quede inconsciente otra vez por desgaste. Realmente soy un chico extraño, mi comportamiento que se contradice en base a los acontecimientos de mi vida. Primero actúo de una manera para luego cambiar de comportamiento poco después. Es algo que desde mi otra vida vengo arrastrando sin duda alguna. Creo que tenían razón, soy un chico raro, pero ahora tengo una nueva oportunidad de vivir y no la voy a desaprovechar. Fin del capítulo, espero les haya gustado. Y si fue así, agradecería que se suscribieran, junto con dejar un like y un comentario, junto con activar la campana de notificación para que YouTube les notifique cada vez que subo video. Sin más que decir, me despido.